Bueno, Amén. pastor, qué interesante este tema, los cánones de Dor. Yo le confieso, pastor y amigo oyente, que pues yo pasé por una facultad de teología y luego hice una especialización, pero le voy a confesar, no me enseñaron nada sobre los cánones de Dor. Estudiando los cánones de Dor, vaya sorpresa tan tremenda de documento tan importante. Pero es el pastor quien nos va a explicar en primer lugar, pastor, qué podemos entender por los cánones de Dor. Muy bien, hermano Juan y queridos oyentes. Para entender el tema de los cánones de Dor, necesitamos, como lo hizo en la introducción el doctor Juan, tener un marco histórico que nos ayude a entender el contexto, las cosas que se estaban haciendo por aquella época, o mejor, que se estaban tratando en la vida de la iglesia por aquella época. Y quisiera entonces retomar de ese relato que hizo el doctor Juan y añadir entonces que en efecto en la expansión de la obra de reforma de la iglesia que el Señor Jesucristo venía adelantando, la cual recordemos se dio a partir de 1517, el 31 de octubre, se fija como la fecha clave, que fue cuando el doctor Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de las indulgencias del catolicismo romano. Así que a partir de ahí empieza el movimiento que se denomina la Reforma Protestante y las iglesias que surgen de ese movimiento se llaman las iglesias reformadas. Así que la reforma empezó a difundirse en toda Europa y fue así entonces como en diferentes lugares se plantaron iglesias, se reformaron otras y dentro de la misma reforma o dentro de las mismas iglesias reformadas, pues se dieron desavenencias, controversias y esto sobre temas cardinales de la fe, especialmente en lo tocante a la doctrina de la salvación y la manera como Dios había planeado la doctrina de la salvación en la eternidad. Así que el asunto giraba alrededor de un tema, digamos, no sencillo, no liviano. Estamos hablando de la doctrina de la salvación, de los decretos de Dios en cuanto al plan de salvación. En Holanda se había levantado un movimiento, como dijo el doctor Juan, que se oponía a lo que era el entendimiento acerca del orden de los decretos que involucran el plan de salvación. Y más adelante vamos a hablar un poquito de ese orden de los decretos. Pero quien encabezó la discusión sobre esto fue un hombre llamado Jacobo Arminio, quien puso en duda la doctrina de la elección en la eternidad, de la cual ya hablamos en otros programas, y enfatizaba más la libertad de la voluntad del hombre para acceder a la gracia que Dios ofrecía o ofrece a través de Cristo. Cuando muere Jacobo Arminio hacia el año 1609, se organizó un grupo que seguía sus enseñanzas y que redactó 5 artículos de sus convicciones acerca de estos temas, basados en gran parte en la enseñanza de Jacobo Arminio. Esos 5 artículos fue una protesta contra la fe que la iglesia reformada abrazaba de una manera ya, digamos, universal, en el sentido de hasta donde había llegado la reforma por aquel entonces. Así que todas las iglesias reformadas habían abrazado la fe reformada y habían redactado ya unos símbolos confesionales que eran los que suscribían la mayoría de pastores y la mayoría de iglesias reformadas en Europa. Esos símbolos confesionales de fe eran el Catecismo de Heidelberg,
y la Confesión Belga. Así que este grupo redactó 5 artículos donde iba en contra de lo que esos documentos que acabo de mencionar decían acerca del plan de salvación y de los decretos. Quienes protestaron contra estas creencias se llamaron remonstrantes. Ese es un término que significa protesta, protestaban contra lo que las confesiones y los credos decían acerca de estos temas, y fue por eso necesario, como dijo el doctor Juan, convocar a una reunión, a un gran sínodo. Es importante aquí destacar algo, doctor Juan y queridos oyentes, y es que cuando surge esta situación en Holanda, no solamente se convocan las iglesias de Holanda, sino que se convocan también representantes de 8 países más. Eso es importante, ¿por qué? Porque lo que iba a suceder allí, el debate que va a darse y lo que va a arrojar ese debate, no era simplemente el pensamiento de un sector pequeño de la iglesia, sino que iba a ser el resultado de lo que pensaba gran parte de la iglesia en Europa. Holanda tenía 72 delegados, entre los cuales habían diáconos, habían pastores y habían teólogos que eran maestros de los centros de educación teológica. Y de los países fuera de Holanda habían 24 delegados. De tal manera que en esta reunión que se hizo en Holanda, en la ciudad de Dort, fue en 1618, se convocó más o menos para noviembre y pues no, eso no se debate en 2 horas, ni 3 horas, ni 2 días, sino que esto es un debate teológico con las Sagradas Escrituras y buscando redactar y formular de una manera inteligente las doctrinas para que hagan justicia con la palabra de Dios. Así que se extiende hasta el año siguiente, es decir, hasta 1619. Y allí se discutieron los 5 puntos que planteaban este grupo que estaba, digamos, en contra y poniendo en duda lo que abrazaba la Iglesia Reformada en cuanto a las doctrinas de la salvación y el plan de salvación como tal. De esa reunión surgió y se redactó un documento, y en ese documento se rechaza y se condenan las enseñanzas de Jacobo Arminio y del grupo que lo seguía. Y entonces allí la Iglesia Reformada proclamó entonces que abrazaba estas doctrinas, y por eso también se le llamó como una especie de canon, es decir, una especie de regla de fe para las iglesias reformadas. Los cánones que se redactaron constan de 5 capítulos con sus respectivos artículos. Y estos cánones eran como dije hace un momento, una manera de saber exactamente qué se creía y qué abrazaba la iglesia acerca de estas doctrinas que nos referiremos más adelante sobre la doctrina de la salvación y los decretos sobre el plan de salvación. Y las iglesias reformadas entonces se debían suscribir o adherir a estos artículos, a estos cánones que surgieron de esta reunión de 1618 y 1619. Entonces los pastores de las iglesias, teniendo ya un cuerpo, digamos, un documento mejor, donde ese cuerpo de doctrina se encontraba ya explicado, se encontraba redactado, entonces se decidió que era bueno que las iglesias se identificaran adhiriéndose y suscribiéndose entonces a estas doctrinas que resultaron de esta reunión, de este canon, o de esos cánones mejor, que se denominan los cánones de Dort. Así que brevemente, eso es lo que debemos entender por los cánones de Dort. Un documento que surge de la iglesia cristiana, la iglesia
del tiempo de la Reforma Protestante, que muestra cuál es el sentimiento y cuál es la doctrina que abraza acerca del plan de salvación. Eso sería entonces, hermano Juan, creo, la manera de entender fácil o sencillamente qué son los cánones de Dort y también brevemente ver cómo surgen. Gracias, pastor. Muy clara la explicación. Amigo, no es difícil conseguir estos textos de los cánones de Dort. Usted los puede conseguir en YouTube o en Google, o también puede conseguir mucha literatura, libros sobre los cánones de Dort. Pastor, nos quedó muy claro esa explicación de lo que contiene, lo que es los cánones de Dort. ¿Cuál sería la enseñanza central de todo ese articulado, de todos esos cánones? ¿Cuál es lo esencial? Claro, muchas enseñanzas, pero ¿cuál sería ese tema central? Muy bien, creo que para que los oyentes se vayan familiarizando como con una idea central de qué trata este documento, diríamos que consiste en la doctrina bíblica acerca de la manera como Dios planeó en la eternidad la salvación de un pueblo que merecía justamente la condenación y no tenía manera de salvarse por sí mismo, y Dios, para mostrar la gloria de su gracia, hizo provisión de un Salvador suficiente y de los medios de cómo acceder a esa salvación. Entonces vuelvo a decir, la enseñanza central sería la doctrina bíblica de la manera como Dios planeó en la eternidad la salvación de un pueblo que merecía justamente la condenación eterna, que no podía salvarse por sí mismo, y Dios, para mostrar la gloria de su gracia, hizo la provisión de un Salvador suficiente y de los medios de cómo acceder a esa salvación. Eso sería, considero, hermano Juan, como el punto central de a donde gravita toda la temática y todos los artículos de este documento. Bien, pastor Guillermo, qué bueno. Pastor, que claro, es un documento, como indiqué, breve, pero tiene una cantidad de principios, de doctrinas, de teologías, pero qué bueno que el pastor nos indicara, digamos, cuáles son los temas centrales, los principales dentro de toda esa recopilación, esa síntesis que hicieron de todo lo que se expuso y de lo que se objetó y lo que se debatió en los cánones de Dort, en Dort. Muy bien. Entonces, queridos oyentes, como comentábamos en el principio del programa, estos cánones entonces resultan como una aclaración a la luz de las Sagradas Escrituras de lo que es la fe que abraza la Iglesia sobre el plan de salvación. Y dijimos que está redactado en 5 partes o 5 capítulos, de los cuales 2 capítulos se unen para que algunos especialistas digan que en efecto pues son 5, pero como 2 se unen en un solo capítulo, pues serían solamente 4. Pero yo voy a presentar las 5 doctrinas principales que los cánones de Dort abordan. La primera doctrina que se aborda es la divina elección y la reprobación. Así es el título del primer capítulo de estos cánones, la divina elección y la reprobación. Es decir, que en este capítulo se va a las Sagradas Escrituras para
definir y para establecer con mucha claridad qué es lo que la Biblia dice acerca de un pueblo elegido para ser salvo. Es decir, la doctrina de la elección soberana de Dios de un pueblo para que fuese beneficiario de ese plan de salvación que Dios diseñó y estableció, y que en un consejo eterno de redención la Trinidad estableció. Entonces, podemos nosotros aquí advertir en este primer capítulo todo lo que la Biblia entonces enseña acerca de cómo Dios, por ser un Dios soberano, pero no solamente soberano, sino también lleno de gracia, ha querido entonces no dejar que toda la humanidad, después que Adán peca, que toda la humanidad quede maldita y se arruine en el infierno, sino que Dios muestra entonces su amor, queriendo elegir de toda la humanidad que justamente merece la ruina eterna en el infierno, decide elegir un pueblo para salvarlo. Así que se deja ver cómo realmente toda la humanidad merece el castigo eterno. Toda la humanidad merece el castigo eterno, no solamente en Adán, sino también por sus pecados, llamémoslos sus pecados presentes o sus pecados personales. No solamente heredamos una culpa por la caída y el pecado y la desobediencia de Adán, sino que también sobre nosotros pesa la culpa de nuestros propios pecados. Pero entonces el capítulo habla precisamente acerca de cómo Dios en su gracia elige y cómo realmente es una obra de gracia y amor, porque toda la humanidad en Adán ha sido reprobada y justamente ha sido entonces desechada por Dios. Quisiera leer muy brevemente de ese primer capítulo. Dice así: primero, todos han pecado y merecen la muerte eterna. Puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado, según estas expresiones del apóstol. Abro comillas. Dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, este primer capítulo nos deja ver entonces cuáles fueron las consecuencias, querido oyente, de la caída. Entonces, recordando las Sagradas Escrituras, pues sabemos que Adán desobedeció a Dios, que a partir de ahí toda la humanidad cayó, todos los hombres e incluso la creación quedó bajo maldición, y dice que Dios sería justo, perfectamente justo, si hubiese condenado a toda la humanidad. Pero entonces también trata el capítulo de la doctrina de la divina elección, de que si todos merecemos la muerte, Dios solo por gracia decide entonces establecer un plan de salvación y elegir un pueblo de toda la humanidad que se iba a condenar justamente para salvarla, para mostrarle su gracia, para mostrarle su amor. Ese sería el primer tema. El segundo tema doctrinal que trata este documento es la doctrina de la muerte de Cristo y la redención. Y aquí quiero hacer una precisión, queridos oyentes. La discusión que se tenía con aquel grupo de la controversia que les hablaba
en aquella época, es que estos hombres estaban diciendo que la muerte de Cristo era universal y que iba a ser eficaz para los que decidieran tomarla, para los que decidieran abrazar a Cristo, pero que la muerte de Cristo había sido para todo el mundo. Entonces, este documento, a la luz de las Sagradas Escrituras, aclara entonces cómo la muerte de Cristo, dice la misma palabra de Dios, que es una muerte que es eficaz, que es de infinito valor, que salva perfectamente al que se acoge a ella, pero que solamente los elegidos de Dios son los que creen en esa muerte de Cristo y que por lo tanto el Señor Jesús ha muerto por un pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para darle la fe, el arrepentimiento y que así puedan ser salvos. Entonces dice, por ejemplo, en uno de los apartes de este capítulo, dice: mas todos cuantos verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son redimidos y salvados de los pecados y de la perdición, gozan de los beneficios solo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo y de la que nadie es deudor. Sin embargo, el hecho de que muchos, siendo llamados por el Evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, mas perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la ofrenda de Cristo en la cruz, sino por la propia culpa de ellos. Entonces, allí encontramos otros capítulos más en esta parte del documento, donde se nos explica precisamente cómo la obra de Cristo es una obra particular. Cristo muere entonces particularmente por ese pueblo que Dios quiso rescatar de la caída, de la condenación que merecía por causa de la caída y del pecado. El tercer tema doctrinal, queridos oyentes, habla de la total inhabilidad del hombre como consecuencia de la caída. Aquí entonces los cánones de Dort nos explican a la luz de las Escrituras la consecuencia del pecado en el ser humano. El ser humano quedó totalmente muerto e inhabilitado para hacer algo por sí mismo para su salvación. Entonces, esa inhabilidad del hombre hace que sea Dios el que tome la iniciativa para salvar a un hombre que por sí mismo no puede salvarse. Entonces, la salvación no depende de la decisión de un hombre que está inhabilitado para tomar una decisión por Cristo, sino que la decisión depende de un Dios soberano que ha elegido por gracia a un pecador y le da el don de la fe para que pueda entonces creer en el Evangelio y abrazar a Cristo. Eso sería el tercer tema. El cuarto tema es el llamado irresistible a la fe y al arrepentimiento de los escogidos. Los del grupo opositor insistían en que el llamado a la fe no era irresistible. Perdón, que el llamado a la fe no era irresistible. Es decir, el hombre pecador podía resistirse totalmente e incluso después de haber recibido la gracia podía desecharla. Pero en los cánones de Dort se enseña con claridad a la luz de las Escrituras que Dios llama a sus escogidos irresistiblemente y que ellos creerán porque escucharán de manera clara mediante el don de la fe que Dios les da y mediante el don del arrepentimiento, escucharán de manera clara el llamado de Dios y les dará fe para creer y no se opondrán a ese ofrecimiento de gracia que Dios les da en Jesucristo. Entonces, ese llamado es un llamado irresistible según las Sagradas Escrituras. El que ha sido escogido, como dice la palabra,
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los que son escogidos van a escuchar ese llamado e irresistiblemente seguirán la voz del Señor Jesucristo. Y el quinto y último punto se llama la perseverancia final de los santos hasta el fin. Y este es un capítulo que nos enseña cómo la Biblia nos presenta que solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos, como dice el Evangelio de Mateo. Pero como un hombre débil que está con una naturaleza caída puede perseverar hasta el fin. Bueno, la única manera como el hombre puede perseverar hasta el fin es porque Dios lo preserva, porque Dios es el que lo cuida y guarda su alma de caer. Los que se oponían a esta doctrina insistían en que la salvación se podía perder en el camino, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla es de que los que están en la mano del Señor, nada los arrebatará de su mano. Y que como dice Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso es que los verdaderos creyentes que han recibido el don de la fe, que han sido llamados irresistiblemente, van a perseverar hasta el fin porque Dios los va a sustentar y los va a guardar hasta el fin. Y por eso dice la Escritura que los que perseveren hasta el fin serán salvos. De estos a grandes rasgos los 5 temas doctrinales que tocan los cánones de Dor, queridos oyentes y hermano Juan. Gracias, Pastor Guillermo. Capacidad de síntesis que nos hizo el Pastor Guillermo sobre los 5 puntos centrales que se explicaron, se objetaron o se debatieron en ese sínodo, en Dor, en donde estos 5 puntos, Pastor, me dispensa si de pronto los anoté acá, pero espérese aquí. Entonces son 5 puntos. 1, digamos la elección incondicional. 2, la expiación limitada. 3, la corrupción total, pues, del ser humano. La gracia irresistible y la perseverancia de los santos. ¿Es así los 5 puntos, Pastor? Sí, gracias, doctor Juan, por haberlos dado en ese orden. Es interesante que el orden de los cánones de Dor es un poquito diferente al que acabamos de escuchar que dijo el doctor Juan, pero los temas son exactamente los mismos. Entonces, posteriormente, se dio este orden que se conoce como también los 5 puntos de las doctrinas de la gracia y que también se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Entonces, son los mismos puntos, solo que en los cánones de Dor está un poquito diferente el orden. Primero está la elección, que digamos sería lo mismo. Luego viene la doctrina de la muerte de Cristo y la redención, donde se habla de la expiación limitada. Luego, en tercer lugar, viene la inhabilidad total del hombre, que sería la depravación total del hombre. Y luego viene el llamado irresistible y la fe y el arrepentimiento. Y por último, la perseverancia de los santos. Entonces, note que están los 5 mismos puntos, queridos oyentes, y esos son entonces los que se establecieron, como también lo dijo usted, doctor Juan, al principio, como un sistema teológico claro de la doctrina de la salvación que surge entonces de la Reforma Protestante y que abraza toda la iglesia protestante en su tiempo y pues que debiera abrazar la iglesia de todos los tiempos, pues porque es el sistema que nos presenta la Sagrada Escritura. Gracias, Pastor, por la aclaración. Antes de hacer la última pregunta, qué bueno, Pastor, sería poder explicar cada uno de esos puntos. Considero que contienen toda una cantidad de doctrinas
que pues pienso en mi sentir que sería de mucha importancia para el Sí, creyente señor. del Evangelio, para la iglesia. Y a propósito de este comentario, pues pastor, qué bueno que nos pudiera indicar ya en esta última parte del programa, digamos, cuál entonces sería la importancia de los cánones de Dort con esos 5 puntos para la iglesia de hoy, y bueno, para nosotros los que seguimos a Cristo y los que deseamos seguir estudiando la palabra de Dios para poder tener claridad de lo que es, digamos, la doctrina de la salvación. Pastor, ¿cuál es la importancia para la iglesia de hoy los cánones de Dort? Bueno, hermano Juan y queridos oyentes, yo considero que este tema es un tema muy importante en cuanto a que nos llama la atención a la iglesia de hoy a tener una concepción clara de lo que es la historia de la doctrina cristiana. ¿Qué quiero decir con esto, queridos oyentes? La iglesia de hoy es una iglesia que fácilmente olvida sus raíces, es decir, son pocas las iglesias que saben exactamente cuál es su herencia eclesiástica, cuál es su conexión con la iglesia del Señor que Él ha venido edificando a través de los siglos. El Señor Jesús en Efesios capítulo 4 prometió y aseguró que Él proveería a la iglesia pastores y maestros para la edificación de su iglesia. Y Él ha provisto esos maestros a través de los siglos para dar mayor luz acerca de las doctrinas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en Mateo capítulo 28, recordemos en este pasaje famoso de la Gran Comisión, al final del Evangelio y del capítulo, dice que el Señor le pide a los discípulos que prediquen el Evangelio a toda criatura y les enseñen todas las cosas que Él ha mandado y promete que Él estará con su iglesia hasta el fin del siglo. Entonces considero legítimo inferir que el Señor sigue edificando su iglesia a través de los siglos, que ha venido levantando pastores y maestros, dando mayor luz acerca de esas doctrinas que Él ha dejado en su palabra, esa doctrina apostólica que encontramos también en el Nuevo Testamento. Y eso nos lleva entonces a considerar que la iglesia, queridos hermanos, no puede ignorar la manera como el Señor ha venido edificando su iglesia, levantando maestros a través de los siglos, dándoles luz para que entendamos mejor la enseñanza de las Sagradas Escrituras para la edificación de su iglesia. Entonces la iglesia de hoy, la iglesia del presente, no puede ignorar, no puede menospreciar la iglesia del pasado, el legado que esa iglesia nos ha dejado, porque es el legado que el Señor Jesús también nos ha dejado, porque Él es el que ha venido edificando la iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Él es el que sigue adelantando la edificación de la iglesia para que esté edificada sólidamente, como dice Efesios, en la doctrina apostólica y profética sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces, estas doctrinas cardinales de la fe son doctrinas, como usted lo dijo, hermano Juan, que tristemente se ignoran muchas veces. Estos documentos que dio a luz la iglesia bajo la agencia del Espíritu Santo y el Señor operando en ella, son columnas sobre las cuales nosotros estamos descansando hoy. Son la fe, es la fe que ha abrazado la iglesia a través de los siglos y sobre la cual estamos parados. Entonces es muy importante que
que no abandonemos o que no ignoremos estas doctrinas. ¿Por qué? Porque son doctrinas cardinales de la fe que la Iglesia ha venido abrazando a través del tiempo y que debemos entonces pues velar para que esas doctrinas se sigan predicando, se sigan enseñando y la Iglesia siga consolidándose más y más en estas doctrinas para que sea una iglesia sólidamente establecida en la verdad de las Sagradas Escrituras. Eso considero que sería la importancia de los cánones de Dor para la iglesia de hoy, querido hermano Juan y queridos oyentes. Gracias, Pastor Guillermo. Excelente exposición sobre el contenido del documento denominado los cánones de Dor. Mucha información, como el pastor nos indicó. Hay allí toda una serie de principios, de doctrinas, de teología, especialmente de la Reforma, y hay esos puntos fundamentales que tratan allí en este documento, y lo más importante es poderlo conocer la iglesia de hoy, toda vez que el pastor indica que es un documento que contiene toda una serie de doctrinas, de enseñanzas cardinales para poder entender lo que realmente es la misión de la iglesia a través de su historia y especialmente hoy en pleno siglo XXI, en la posmodernidad. Pues pastor Guillermo, lástima, se nos agotó el tiempo, pero Dios lo bendiga porque nos sintetizó esos 5 puntos de los cánones de Dor. Y bueno, está la inquietud, qué bueno poderlos desarrollar en varios programas para que haya mayor amplitud. Agradecemos su tiempo, Pastor Guillermo. Gracias, Dios lo bendiga en su hogar, en su denominación, la iglesia que él dirige, y desde luego que el Señor lo guarde para la gloria de Dios. Agradecemos a los amigos de Fuego AM por la sintonía y los invitamos, mire, amado oyente, aquí hay toda una serie de documentos que debemos volver nuevamente a examinar, a escudriñar con fundamento en las Sagradas Escrituras. Y aquí se han hecho toda una serie de programas dentro de lo que es el espacio del Impulso, en donde tenemos, ¿verdad?, todas las doctrinas que hablan de la naturaleza divina de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, y hablamos de todos los atributos que son los comunicables, ¿no? Hablamos de la presciencia de Dios, una doctrina que hay que estudiarla bastante. Hablamos de la doctrina de la elección, todo esto nos acompañó el pastor Guillermo, y hablamos de la predestinación. Los invito para que miren todos estos documentos. Hay una oyente que siempre ha estado muy inquieta con la doctrina de la predestinación. La invito para que vuelva a examinar todos los documentos con fundamento en las Sagradas Escrituras, las referencias bíblicas que se han dado a través de los programas. En el Control Master nos acompañó Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook. Muchas, la hermana Blanca, Oscar, Alice, Juana, Mercy, Luis, Víctor, Hoyos también estuvieron en WhatsApp, algunas comunicaciones, y desde luego en YouTube a nuestro hermano Alberto Garay, Ignacio Jojoa y Luna en Londres. Bendiciones, hasta otra oportunidad, si así el Señor nos acompaña y lo desea así, en el Impulso por Fuego AM. Chao.